En esta oportunidad tenemos la disertación del jurista Julián Palacín Fernández. El doctor Julián Palacín es presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del CAL, presidente del Instituto de Derecho Aéreo, presidente de la Comisión Interamericana de Juristas de Derecho Aéreo y Espacial, y es socio principal del estudio jurídico Palacín, especializado en temas de derecho aéreo. A continuación, su ponencia de 20 minutos. El análisis del tema de la línea aérea de bandera tiene relación directa con el objetivo del Centro de Estudios de Derecho y Economía, porque es un tema jurídico y económico. Pero para ingresar al análisis tenemos que tener en cuenta que el espacio aéreo es el ámbito en el cual los estados de la comunidad internacional ejercen jurisdicción y soberanía. Y la soberanía es el poder jurídico que tiene un estado para hacer valer dentro del ámbito de sus competencias su poder coercitivo, sus tribunales, su jurisdicción, sus decisiones soberanas. Y luego de un largo análisis, la comunidad internacional, a través de instrumentos internacionales, consolidó en el Convenio de París de 1919, en el Convenio de Chicago de 1944, el régimen de la soberanía sobre el espacio aéreo, y quedó librado al régimen de libertad de los estados en la utilización y uso del espacio ultraterrestre. En la medida que iba evolucionando la aviación civil internacional y los estados iban aumentando la renta per cápita, el movimiento económico financiero del transporte aéreo y turismo llegó, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, a alcanzar cifras económico-financieras que nos llevan a afirmar hoy que crece más el transporte aéreo y el turismo dentro de la economía del mundo más que el comercio exterior. Con lo cual, estamos ante fenómenos que tienen que ser analizados cuidadosamente por parte de los estados para entender que dentro de una óptica de progreso pueden encontrar rutas para apoyar el desarrollo económico. Y lógicamente, los grandes grupos económicos internacionales representados por megaempresas van hacia una tendencia de dominación internacional cuasi monopólica, como ocurre en el espacio aéreo peruano, en donde 2 o 3 megaempresas o una megaempresa internacional vende $1.000 millones, tiene el 80% del mercado, impone las reglas y cobra a los millones de consumidores en determinadas épocas del año tarifas, por ejemplo, en vuelos nacionales más caras que las que se podría cobrar en un vuelo internacional. Me pasó a mí en un viaje a Arequipa, a un congreso minero, que la tarifa que me imponía el transportador que domina el mercado era de $700, cuando $700 muchas veces significa realizar un vuelo Lima-Miami-Lima. ¿Pero qué les quiero significar con esto? Que si vemos la óptica de los millones de consumidores dentro de una política de libre mercado, tenemos que creer, comenzar a pensar que el Estado no puede ser un mero espectador en la economía del transporte aéreo, porque lógicamente que mercados dominados, como son los mercados
fundamentalmente latinoamericanos, siempre los perjudicados van a ser los consumidores. Y dentro de esta óptica en el cual el neoliberalismo a ultranza, lo hemos escuchado esta noche, y los economistas como el joven Secada, que me hubiera gustado tenerlo aquí al frente, preconizan las ideas de los grandes grupos de poder y de las megaempresas internacionales y de los países que dominan el mundo, y teorías que en la práctica generan más riqueza para los ricos, más pobreza para los pobres y más sumisión y muchas veces hasta vergüenza e indignidad para millones de consumidores esclavos de un sistema neoliberal a ultranza. Es por eso que en el término de la política internacional, que la podemos definir como la posición que asumen los estados frente a los problemas que plantea el transporte internacional, hemos venido discutiendo en los últimos 30 años en casi todos los países de América y en Europa, en España, en la Complutense de Madrid, en el Real María Cristina y demás, teorías o doctrinas latinoamericanas en donde tratamos de ponerle a la utilización y uso del espacio aéreo un régimen jurídico de equidad, que es la justicia aplicable al caso concreto, para que el manejo de la economía del transporte aéreo y los derechos de los consumidores puedan tener una relación de justicia sin abuso o posiciones de dominio que siempre benefician a los poderosos en perjuicio de los débiles, y que lógicamente muchos que preconizan el libre mercado, etcétera, etcétera, están muchas veces muy conformes, porque lógicamente son empleados de los grandes capitales, de los grandes grupos de poder a nivel internacional. Pero lógicamente aquí estamos en una universidad que es la Universidad Decana de América, la universidad donde he escrito las páginas más hermosas en el pensamiento de la historia del Perú, y generalmente la formación humanista o de justicia es diferente a la que puede salir de otras universidades elitistas. Es por eso que quien habla, que dirigí un posgrado en esta Universidad de San Marcos durante 6 años, hemos ido desarrollando una doctrina latinoamericana, que la publico en mi último libro, que lo he traído, Línea Aérea de Bandera de Bajo Costo, en la cual nosotros, después de 8 años de investigaciones y estudiando el funcionamiento de las líneas de más de 200 países del mundo, 200 líneas aéreas, de más de 100 países del mundo, hemos estudiado los fenómenos económicos que se dan fundamentalmente en las líneas aéreas europeas y algunas del Asia, Nueva Zelanda y demás, llamados líneas aéreas de bajo costo. Pero antes de entrar a esto, quiero expresarles que en el año 2009 me tocó hacer una consultoría al Congreso de la República y propuse, sí, a la bancada nacionalista, la necesidad de que el Perú tenga una línea aérea de bandera. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de analizar, ¿qué es una línea aérea de bandera? La línea aérea de bandera, que la defino en mi libro Línea Aérea de Bajo Costo, es aquella organización que tiene un compromiso político y económico con los grandes objetivos nacionales o internacionales del país. Y si ustedes se sumergen en el estudio de las designaciones o del otorgamiento de permisos de operaciones de todos los países del mundo, de una u otra forma, todos tienen una línea aérea de bandera. Que esa línea aérea es aquella línea aérea designada para ejercer los derechos de tráfico. ¿Y qué son los derechos de tráfico? Son las autorizaciones que otorgan los estados para embarcar o desembarcar pasajeros dentro de su espacio aéreo, que es donde ejercen soberanía.
Nosotros somos un país, digamos, de 18 millones de pasajeros entre nacionales e internacionales, que cuantitativamente hablamos de un mercado de 1.500 millones de dólares. Y son las líneas aéreas nacionales, las extranjeras y las designadas por el Perú, las que tienen derecho a usufructuar, a utilizar y usar este espacio aéreo y vender estos billetes de pasaje, ¿no? Y tener los resultados económicos en sus estados financieros. Y ahí viene la lucha por el poder. La lucha por el poder aéreo. La lucha por el dominio de las rutas, que nos debe llevar a pensar que si la sociedad internacional, a través de los instrumentos internacionales, ha reconocido el derecho de soberanía que está en nuestra Constitución, también esas naciones como el Perú sí tenemos derecho a tener una o varias líneas aéreas de bandera. En la práctica, los ultraliberales o neoliberales a ultranza que los vemos pasearse por la televisión, ustedes saben ya quiénes son, empleados de las multinacionales que tratan de lavarle el cerebro a la opinión pública, están contentos con que el Perú tenga en su espacio aéreo una dominación aerocomercial de una empresa que nos ganó la guerra en 1879. O también están contentos con que el Perú tenga la dominación en su espacio aéreo con otra empresa no peruana, ¿no es cierto?, que prácticamente ha creado un hub y ha monopolizado el espacio aéreo peruano. Por supuesto que la historia se escribe de muchas formas, la única verdad es la realidad. Y yo sí creo que corre por nuestras venas la necesidad de defender jurídicamente y económicamente el derecho de un pueblo a trazar su destino y a promover y desarrollar empresas de aviación y a tener una línea aérea de bandera o varias líneas aéreas de bandera que lleven en el fuselaje del avión la bandera del Perú. Yo he estado dando conferencias, por ejemplo, en España, y usted qué cree, que no me gustaba ver un avión con la bandera del Perú, que me gustaba y no lo veía, como me pasó en alguna otra época que lo he visto en los países de América. Entonces yo sí reclamé en el proyecto del 2009 la necesidad de que el Estado con capital mixto o el sector privado promueva, cree y desarrolle una línea de bandera para garantizar la presencia creciente del Perú en los mercados internacionales, pero fundamentalmente para lograr una regulación del mercado en donde millones de consumidores puedan lograr lo que yo le llamo la inclusión social en el espacio aéreo con tarifas aéreas de bajo costo. Entonces en mi libro digo, ¿por qué los consumidores peruanos no tienen derecho a disfrutar de las tarifas aéreas que tienen hoy, por ejemplo, los consumidores de la Comunidad Económica Europea, donde yo me subo a un avión en Londres y me voy a Madrid por 40 euros, 60 dólares. Acá por la misma ruta me quiero ir a Tumbes y me cobran pues 800 dólares. No obstante que en Europa el nivel de la renta per cápita es muy superior al de cualquier país latinoamericano. Entonces propuse el Congreso de la República, a través del proyecto de ley 3519, la creación de una línea de bandera. Lógicamente que mi postura inicial pasó por asesores del Congreso que sabían de aviación porque alguna vez habían sido pasajeros de un avión y me modificaron todo el proyecto, pero yo dejé que avance. Yo dejé que avance porque esto se iba a modificar. Avanzó, se aprobó, luego yo saqué el libro, el presidente de la República lo puso en el mensaje presidencial en base a una recomendación que dice la Comisión de Transferencia, y quedó flotando la idea del sueño de un país
a tener una o varias líneas en la bandera. Y por supuesto, cuando publiqué el libro, los neoliberales a ultranza que no aceptaban a debatir conmigo en televisión, no aceptaban, no sé por qué, pero no aceptaban, empezaron a decir que esto era un proyecto en donde el rol subsidiario del Estado, el Estado iba a invertir, y no leyeron el libro, y no leyeron la doctrina latinoamericana low cost, porque a lo mejor si lo leían no lo entendían. ¿Qué dice el libro? Y muy claro. El libro desarrolla una doctrina que tengo la paternidad en toda América Latina, en la cual recomiendo a los estados una aeropolítica, primero, para eliminar los sobrecostos que afectan a la industria aérea, nacional y extranjera, igual para todos. Pero además, se recomiendan las bases para una política aérea low cost, de bajo costo. ¿Qué es lo que yo planteo? Que hoy, por ejemplo, en el Perú, 8 millones de peruanos se van a Fiori. ¿A qué se van a Fiori? A utilizar un bus interprovincial para irse a Chiclayo por 200 soles y vuelta, para irse a Ica, para irse a Cusco. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico de esas 8 millones de personas no les permite acceder a un avión. Y tienen que pasar 24 horas para irse a Chachapoyas, en nuestras peligrosas carreteras, cuando podrían hacerlo en un moderno avión Airbus, Boeing o un avión brasilero, ¿no? ¿Por qué lo podrían hacer? Porque si en el Perú tendríamos una aeropolítica de bajo costo y una o varias líneas aéreas de bandera de bajo costo, y cobraríamos las mismas tarifas que hoy cobran las aerolíneas de bajo costo del mundo, lo dice mi libro, lo dicen los estudios económicos financieros que hemos hecho, una tarifa a Trujillo valdría 220 soles. Y yo no tendría que estar 10 horas en un bus, sino en una horita estuve en Trujillo. Y así ocurriría con todo el territorio nacional, y el mercado crecería de 8 millones de pasajeros a 22 millones de pasajeros en los próximos 10 años. Y para eso, complementariamente, que ya lo hemos empezado con la región Junín, tenemos que hacer la infraestructura de bajo costo, porque el tema aeroportuario es otro problema. Los neoliberales a ultranza, los profetas de la economía norteamericana que se ocuparon muy eficientemente, entre comillas, de las privatizaciones en el Perú, crearon pues en la privatización de los puertos subvenciones para quienes administran aeropuertos. Hoy un empresario que administra un aeropuerto, el Estado le paga para que administre. ¿Saben ustedes eso? Bueno, esos son los neoliberales, los que se oponen al rol subsidiario del Estado. No se opusieron a que el Estado concesione aeropuertos no rentables y le dé dinero al que lo administra, ¿no es cierto? Hasta que sea rentable, que puede pasar muchísimos años. Pero en fin, regla de la economía. Entonces, la aerolínea de bandera es aquella que pide la designación al Estado y que asume un compromiso político con los objetivos nacionales e internacionales del Perú, en este caso, de la integración, de la inclusión social de las grandes mayorías, aplicada a la doctrina peruana del derecho aéreo, para que aumente el mercado y millones de peruanos puedan subirse a un avión con tarifas sumamente más bajas a las que cobran hoy los grandes dueños del mercado. Y si tenemos una línea aérea de bandera, que cuidado, mi libro dice que la línea aérea, y se los adelanto, va a ser 100% privada, porque hay capitales peruanos y hay empresas o empresas internacionales que creen en el crecimiento económico del Perú y ya están haciendo ofertas para invertir y ser accionistas y que tengamos una empresa mixta. Con esa empresa o línea
vamos a servir el mercado nacional e internacional con tarifas 50% más baratas de las que cobran los operadores actuales. ¿Y cómo se logra? Copiando el modelo europeo, copiando lo que hacen en el Asia, recortando costos. Claro, hay servicios que se eliminan, la comida a bordo, el exceso de equipaje, se opera en aeropuertos secundarios, etcétera, etcétera. Hay toda una estructura, una teoría económica que ustedes la van a encontrar en el libro, ¿no? Que ya se aplican en todos los países del mundo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el Perú. Ahora, que lógicamente, cuando alguna corriente de pensamiento en el Congreso habló que sí, que el Estado tenía que invertir y se habló del rol subsidiario del Estado, yo dije, la Constitución es muy clara. ¿Sí? El Estado tiene un rol subsidiario. Y si se sigue monopolizando el mercado, o seguimos ante un mercado casi monopolio, bueno, en la ley actual nosotros hemos puesto que una empresa que lamentablemente la quebraron ejerció el rol subsidiario. Yo sí creo en el rol subsidiario. Y creo en el rol subsidiario porque primero tiene rango de régimen constitucional y después porque el Estado busca el bien común. Y si millones de consumidores tienen que gastar $1.000 millones para que 2 o 3 empresas que no invierten en el Perú se lleven la plata al extranjero, ¿no? Y los consumidores estén aquí esclavizados con el régimen aeropolítico, aerocomercial, yo sí en su momento he reclamado el régimen subsidiario. Pero en el caso de nuestra línea aérea de bandera, no se puede necesitamos. Yo les anuncio y les expreso categóricamente en esta aula magna que nuestro proyecto sobre la línea aérea de bandera ha dado un giro a tal punto que va a ser 100% privada y lo basamos en que su funcionamiento va a estar en un acuerdo de estabilidad con el Estado. Y aquí viene la pelea para la preferencia de los derechos aerocomerciales. ¿Qué son los derechos aerocomerciales? Son las rutas que se intercambian de país a país. Yo me siento con un país vecino y le doy derecho a utilizar mis rutas en terceras o cuartas o quintas libertades y viceversa. ¿Pero qué pasa? Que si ese país ya me ha colonizado miedo comercialmente y me ha puesto una empresa con capital mayoritario, prácticamente mi tráfico, mis $1.000 millones son de ellos. No hay reciprocidad. O como hizo una viceministra que creo que hoy está en el MIT, que negoció un convenio con Chile, el convenio Perú-Chile. Nosotros, como Perú, los inteligentes funcionarios del Ministerio de Transportes, al firmar un viceministro, 2008, lo digo en mi libro, le regalamos el mercado norteamericano a Chile en quintas libertades. O sea, la línea aérea Land Airlines tiene derecho a venir al Perú desde Santiago, tomar pasajeros en Perú y vender billete de pasaje a Estados Unidos. ¿Muy bien? ¿Y qué le daban al Perú? Que no tenemos línea aérea. Nos daban el derecho a visitar pingüinos en el Polo Sur, muy inteligente. ¿Y saben qué hizo Chile? De acuerdo a su código aeronáutico, licitó esas rutas y le cobró a Land Airlines el regalo peruano. Esos son los funcionarios del régimen de 2008, 2007, Ministerio de Transporte. Bueno, así se escribe la historia del país. Es decir, negociamos, regalamos sin reciprocidad, nos dan para visitar pingüinos que no nos interesa y le damos al mercado norteamericano. Es por eso que el Perú, además, que todas las empresas que hubieran podido contener caen una tras otra. Todas. Eso es lo que queremos revertir. Queremos soñar con el hecho de que el Perú pueda tentar recuperar la soberanía perdida en el espacio aéreo. Y creemos que una línea aérea de bandera o varias líneas aéreas de bandera pueden imponer la doctrina económica low cost,
bajo costo, de la que hablo en mi libro, para beneficiar a millones de consumidores. Dentro de un contexto en el cual el mercado aéreo peruano va a seguir creciendo porque la economía está bien. Tenemos que buscar que ese crecimiento del mercado y el servicio público de transporte aéreo con inclusión social en las líneas aéreas de bandera o varias líneas aéreas de bajo costo que lleven la bandera del Perú pueda beneficiar a los consumidores. A mí me encantaría irme un fin de semana a Cusco con una tarifa de $100. Los europeos y las líneas Southwest y algunas líneas aéreas norteamericanas lo hacen, y Azul en Brasil. Bueno, ¿por qué no tenemos derecho nosotros, como país soberano, a impulsar estas doctrinas económicas que están dando resultados en Europa? Yo publico el caso de la Ryanair e EasyJet en Inglaterra, Air Berlin y cuántas líneas aéreas de bajo costo. Tenemos pues que crear las condiciones económicas, jurídicas y aeroportuarias, porque el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la privatización originó tarifas aéreas exorbitantes. Entonces lo que yo estoy planteando al gobierno, momentito, en la segunda pista construyan un terminal de bajo costo para traer a todos los vuelos charter y las líneas aéreas de bajo costo del mundo, para que el mercado peruano, hoy de 2 millones de turistas, pues nos vamos a 10 millones de turistas en el 2022, y con 10 millones de turistas se derrotó la pobreza peruana. Y si muchos países lo están haciendo, ¿qué pasó con España? España, el boom turístico de España la sacó de su desarrollo en 15 años, en 20 años. El Perú tiene más recursos turísticos que cualquiera de los países latinoamericanos. Pero lamentablemente somos esclavos de los grupos económicos internacionales, de los grandes centros de poder, de medios de comunicación que siempre sirven a los mismos amos. De que ustedes creen que cuando se empezó a debatir el tema de la línea aérea de bandera, yo publiqué mi libro, es decir, no me daban espacio ni debate, ni los economistas de la escuela de Chicago, Secarista y compañía, querían debatir, vengan a debatir, señor Jaime Altao, vengan a debatir, no, ponían a personas que asustaban a la población. ¿Y qué le decían? Uy, el Estado va a invertir, uy, el Estado va a perder. No hay inversión del Estado. Hay política del Estado, política aérea low cost, de bajo costo, promoción del Estado, apoyo a la inversión nacional y extranjera para que el Perú tenga una línea aérea de bandera que pueda defender los derechos de los consumidores a ser transportados con tarifas aéreas de bajo costo, en aeronaves nuevas que ofrecen seguridad con economicidad y eficiencia, porque las aerolíneas de bajo costo compran 10, 20, 40, 50 euros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Acá no se trata de operar con aeronaves antiguas. Y si Dios quiere, y la historia nos ayuda, a lo mejor en el mes de la patria, próximo julio, se funda y ya se conocerá el primer directorio de la aerolínea de bandera del Perú, que se llama Aerolíneas del Perú o Aerolíneas Contigo Perú. Ese es el sueño, ese es el reto. Y si no lo hacemos nosotros, lo harán las próximas generaciones. Porque el Perú, así como Argentina tiene línea aérea, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, todos tienen. Nosotros sí tenemos dos líneas aéreas muy buenas, pero no son peruanas. Son líneas aéreas de otros países que todas las utilidades harán a otro país, que las aeronaves tienen la banderita del otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos una línea peruana, queremos varias líneas aéreas peruanas. Queremos que la aviación comercial pueda realmente satisfacer las necesidades de una población en donde el 90% de las regiones o pueblos del país están sin servicios aéreos. Ciudad Alegría, Chachapoya, la zona de frontera, la selva. Es decir,
Acá tenemos las rutas troncales servidas y insuficientemente servidas. Bueno, vamos a competir. Permitamos que esta doctrina low cost llegue al Perú, porque le cuento que acabo de dar una conferencia en Centroamérica y soy consultor de una línea aérea centroamericana, y ya Honduras está aplicando la doctrina latinoamericana low cost que he creado en mi último libro. Son principios jurídicos y económicos adaptados a la realidad latinoamericana y que se basan en la realidad de otras regiones, como la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda y tantos países del mundo que hace mucho tiempo vienen desarrollando el low cost. Ahora bien, lógicamente, que en esta lucha por el poder aerocomercial, en la utilización y uso del espacio aéreo, algunas quebrarán, otras quedarán en el camino, otras se fusionarán. Lo importante es la filosofía aerocomercial. El consumidor peruano y latinoamericano tiene derecho a que nuestros países, a través de las autoridades de aeronáutica civil y ministros de transportes, se sumerjan en esta doctrina aeropolítica para poner en vigencia una nueva forma de explotación aerocomercial que viene teniendo éxito en Europa. Imagínense los problemas que ha tenido Iberia con crear Iberia Express. ¿Por qué las grandes líneas aéreas crean sus filiales de bajo costo? Porque hay un segmento del mercado que lo reclama. Aquí hay 8 o 10 millones de pasajeros en Fiori que vendrían a nuestros aeródromos de bajo costo, que es un tema para la próxima conferencia, a nuestra aerolínea de bandera de bajo costo, que puede ser la alternativa para que millones de personas puedan realmente disfrutar de servicios de transporte aéreo con tarifas económicas, en aviones seguros, eficientes, en un futuro que los espera. Les agradezco a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Julián Palacín Fernández. A continuación